estima que para diciembre habrá 10.000 nuevos casos cada semana en África Occidental. Hoy los infectados en todo el mundo suman casi 9.000. El número de muertos, 4.447. Y la realidad es que no sabemos específicamente cuántas personas han muerto, porque muchas, la doctora Marta está aquí con nosotros en el día de hoy, muchas personas que mueren en sus pueblos, en sus aldeas, no quedan en las listas oficiales de muertos a raíz del ébola, ¿verdad? Es verdad. Y cuando se ha analizado esas personas de que sí tenemos los detalles total, entonces por eso la OMS está diciendo que la mortalidad está a 70%. Tú ves de vez en cuando que parece que es a 50%, sí, pero eso tiene que ver, claro, y eso es como aparecen los números, pero es porque no tienen en tanto todos los casos y todas... Y las personas que mueren en sus aldeas o en las calles y las dejan ahí. Exacto. Doctora, usted estará con nosotros el resto de esta hora especial de Enfoque. Esta semana en el Capitolio, una audiencia de congresistas con los directores del Centro de Control de Enfermedades pedían respuestas y criticaban la manera que reacciona al virus por parte del gobierno estadounidense. Ante este panorama, la administración del presidente Obama designó a Ron Klain como el zar contra el ébola, algo que ha recibido un sinnúmero de críticas. Lori Montenegro está en la Casa Blanca con más detalles de esta crítica que le han hecho al presidente al designar a un abogado como zar contra el ébola. Adelante, Lori. Muy buenas tardes, José. El ébola ha puesto en jaque a la Casa Blanca y a la presidencia del presidente Barack Obama, uno por los errores que se han cometido y otro por el temor que se ha generado entre la población, y por eso vemos que el presidente decidió nombrar a un zar, este señor Ron Klain. Pero las críticas han venido mayormente de los republicanos, que dicen que él es un abogado y que no tiene ningún tipo de experiencia en la medicina. Y la Casa Blanca dice que es precisamente eso lo que querían, porque ellos quieren un coordinador, alguien que pueda coordinar los esfuerzos, el mensaje, los protocolos, los recursos, y dicen que eso es necesario mayormente para mantener la calma. Y sobre la calma, eso fue precisamente lo que el presidente Barack Obama expresó en su mensaje sabatino. Because meeting a public health challenge like this isn't just a job for government. Debido a que enfrentarse a un reto de salud pública como este no es solamente trabajo del gobierno, todos nosotros, los ciudadanos, líderes y la prensa, tenemos una responsabilidad o un rol que desempeñar. Esta es una enfermedad muy seria, pero no podemos caer en la histeria o el temor, porque eso solo dificulta el proveer la información correcta que necesita la gente. Tenemos que ser guiados por la ciencia y recordar los hechos básicos. Ahora bien, vamos a ver a Klain comenzar su trabajo de lleno ya esta semana entrante, y ahí veremos cuáles son los primeros pasos que él tomaría, José. Bueno, y muchos legisladores han abogado por prohibir los vuelos provenientes de África. La realidad es que no hay vuelo directo de África a Estados Unidos. Entonces, ¿qué sería lo que quieren hacer y cómo se pudiera limitar el flujo de personas entre África y Estados Unidos? Así es, José, no hay vuelos directos, y incluso la Casa Blanca ha dicho que ese argumento de, por ejemplo, personas como el gobernador Rick Perry, que dijo que el ébola realmente cruzó fronteras a través del transporte aéreo, no es que no tenga sentido. Simple y llanamente él dice que cancelar los vuelos sería contraproducente, porque no se puede aislar a países como Sierra Leona, Liberia y Guinea, a donde están más impactados con este virus. Ellos dicen que eso haría más difícil la tarea de llevar y traer a los trabajadores que están realizando sus trabajos ahí y los suministros. Ellos creen y confían que las medidas que se están tomando en los aeropuertos en esos países y también aquí en Estados Unidos sería suficiente para frenar el brote, pero como bien tú mencionaste, no hay vuelos directos. Muchas de estas personas que llegan a este país vienen a través de diferentes países y diferentes aerolíneas. Y Lori, ¿piensas que habrá un impacto, repercusiones de esto en las elecciones que vendrán el próximo 4 de noviembre? Pues José, muchos senadores demócratas fueron los que presionaron al presidente a que nombrara a este zar por temor de que esto le podría hacer daño. Ya sabemos que el Senado está en riesgo y que los demócratas podrían perder el control ahí, así que sí hay un impacto político.
Desde la Casa Blanca, Lori Montenegro, muchísimas gracias. Fernanda Camarena estuvo en Atlanta, donde se encuentra la otra enfermera diagnosticada con ébola, Amber Vinson. La atienden en el hospital de Emory, uno de los 4 centros preparados para este tipo de evento en el país. Al frente de toda esta emergencia de salud está el Centro de Control de Enfermedades, conocidos como el CDC. Fernanda Camarena entrevistó al doctor Eduardo Asís Baumgartner, el científico encargado de investigar para el CDC. Fernanda está con nosotros en el día de hoy. Gracias por estar. Cuéntanos. Muchísimas gracias, José. Pues efectivamente, cubriendo esta historia en Atlanta en los pasados días, nos encontramos con numerosas personas que claramente se ven muy mortificadas sobre este tema y el problema más grave son sus dudas. Atendiendo esta necesidad, platicamos con el doctor Eduardo Asís, quien trabaja con el CDC y bueno, estas fueron las respuestas que él nos dio. Mientras el temor por el ébola se extiende de Texas a Ohio y más allá, la noticia la semana pasada de que 2 enfermeras al cuidado de Duncan fueron contagiadas desató un efecto dominó de pánico por todo el país. El doctor Eduardo Asís, epidemiólogo del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, nos recibió en la oficina central de Atlanta para decirnos si realmente este país estaba preparado. Este virus lo conocemos desde el 76, pero cada vez que ocurre un brote aprendemos más y más de lo que está ocurriendo. Y además cada brote es un poco distinto porque afecta a poblaciones distintas. El ébola en sí es endémico al área de África, está en murciélagos. Entonces esos murciélagos infectados y a veces simios que se infectan con ébola están allá. Entonces nosotros nunca hemos tenido este virus acá en las Américas realmente. Dice que en estos momentos no hay inicios de un cambio importante en el genoma del virus. El riesgo inminente está en el oeste de África y no tanto en este país. Tenemos 3 casos confirmados en los Estados Unidos, en una población de 300 millones. Realmente hay miles de casos realmente en el oeste de África. Ahí es donde tenemos que darle al tema con mucho cuidado, trabajar muy cercanamente con la Organización Mundial de la Salud. Poco más de 150 médicos del CDC se encuentran en África Occidental estudiando y tratando este virus para poder atender mejor a la población de regreso. ¿Cuáles son entonces los criterios y los protocolos que se están estableciendo? Tenemos lineamientos de qué hacer exactamente cuando una persona llama, por ejemplo, a decir, he estado en el oeste de África y es posible que esté en contacto con personas infectadas con ébola, cómo lidiar con ese tema, cómo ponerse el equipo de protección personal de una forma segura y cómo sacarlo también, porque eso también es un tema. Doctor, platíquenos la diferencia entre el aislamiento y la cuarentena. El aislamiento típicamente se usa para el separar a la persona que está enferma en una cámara en sí misma. Cuarentena típicamente se usa para los contactos que aún no están enfermos, pero podrían desarrollar enfermedad. Y sobre un posible medicamento que pueda tratar o curar el ébola, dijo que aún no existe uno que esté regulado por la FDA. Es importante que el público sepa de que estos medicamentos no han sido realmente investigados completamente en humanos. Realmente no sabemos cuán seguros son, qué tipo de efectos secundarios pueden tener y cuál es la efectividad de ellos en un brote. Lo más impactante es que aún no se sabe cuáles serían los efectos secundarios para aquellos que se han curado, y así de incierto es el futuro de esta crisis. Anticipamos de que pueden seguir aumentando la cantidad de casos en el oeste de África si es que no si no seguimos dando el tipo de acompañamiento que estamos dando ahora a los países y a la Organización Mundial de la Salud. Creo que es importante que el público sepa de que esto va a ser una historia probablemente por los próximos meses, que vamos a tener que continuar estando alertas y encontrando posibles casos sospechosos y que le demos el acompañamiento necesario para que no se expanda el brote en otras partes del mundo. Y bueno, el doctor Asís además dice que en cuestión de medicamento no saben con certeza si algunos pacientes se han curado porque su mismo cuerpo superó la infección o es por la misma medicina. Es un tema muy delicado que ellos mismos pues se quedan con muchas dudas, José. Muchísimas gracias, Fernanda. Y doctora, la realidad es que no se sabe cómo se curan, ¿verdad? Todavía estos pacientes. Si es con algún tipo de medicamento que le dan o simplemente porque se les llegó a tiempo. Bueno, es que gracias a Dios el cuerpo humano tiene sus recursos, pero cuando está debilitado por una cosa tan dramática como este virus, lo que hacemos nosotros como médicos es darle la oportunidad al cuerpo para combatir el virus. Y por eso, el más pronto que viene al paciente, lo más rápido mejor.